Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos están viendo hoy. Les voy a hablar el fenómeno que de hecho se considera también y se consideró hasta el último momento puramente humano, es la conciencia de la mortalidad propia. Pero vamos a investigar si podemos encontrar los signos de esta capacidad en los animales. Es una charla del ciclo Nada humano nos es ajeno, y ya hemos hablado de varios, pero el tema de hoy se va a cruzar con los anteriores. Y aquí, ajá, sí, ya tenemos la imagen. Aquí está el título. Dos preguntas. ¿Para qué necesitamos la conciencia de nuestra propia mortalidad y si lo tienen los animales? La respuesta a la primera pregunta es obvia. Para esto, vamos a ver las investigaciones. O sea, no nos ocupamos ahora de lo filosófico. Vamos a ver cómo podemos estudiar los sentimientos que no tienen que ver con la conciencia de la muerte en los humanos, desde el punto de vista de las ciencias cognitivas. Y por supuesto es importante decir que estamos viendo la actitud hasta este fenómeno, es decir, hasta la muerte, en el marco de la cultura europea a la que pertenecemos. Por tanto, tenemos que subrayar que en diferentes culturas la actitud hacia la muerte es diferente. Aquí, como ejemplo de una actitud más cercana a la muerte, está la cultura mexicana. Hay una imagen de Juan Pasada para el Quijote. Y en esta cultura es muy común lo simbólico de la muerte, mientras que en la cultura europea es bastante tabuada. Y las conversaciones sobre la muerte no es un tema muy común de las conversaciones cotidianas. Cotidianas es algo que preferimos no pensar en la vida cotidiana. Sin embargo, es evidente que es una cuestión básica existencial que le da ansiedad a cada persona pensante. ¿Cómo podemos superar los miedos y la angustia? El antropólogo norteamericano Ernest Becker, en su libro El rechazo de la muerte, postula e ilustra, da ejemplos del pensamiento, de la idea que no le pertenece, por supuesto, exclusivamente, pero consiste en que el miedo de la muerte y el deseo de no morir, los intentos de superar el miedo a la muerte o superar en algún sentido la muerte misma, están en la base de nuestra vida y forman el sentido de esta. Todos a lo largo de nuestras vidas formamos proyectos de la inmortalidad. Pueden ser muy distintos, a lo mejor alguna actividad creativa o la formación de una familia grande, la inversión en la familia. Y con base en estas ideas, tres investigadores norteamericanos formulan la llamada teoría del manejo del terror. La idea central es la idea de la autoestima, que ellos determinan como la sensación de que tu idea del mundo, tus valores, son correctos, a veces las únicas correctas, y esto hace más fuertes a los miembros de la comunidad que compartan las ideas dentro de un grupo, dentro de una sociedad. Puede ser un grupo religioso, puede ser una estructura laica, una institución, no importa. Y gracias a esta sensación del arraigo dentro de un grupo, de la pertenencia a un grupo, y la sensación de lo correcto
de los valores de uno o de su grupo, las personas pueden manejar la angustia de los pensamientos de la muerte que son inevitables y que inevitablemente provocan angustia, pero puede ser apagada con la sensación de autoestima. En el paradigma de esta teoría se realizaron muchos experimentos, muchas investigaciones que estudiaron cómo las personas reaccionan a los pensamientos provocados, los recuerdos de la mortalidad, de que somos mortales. Y estudiándolo, los investigadores vieron hasta qué punto es obligatorio que estos pensamientos provoquen la angustia. Es decir, si estas ideas se convierten en la angustia y el miedo a la muerte. ¿Y cuál es el papel de la autoestima en este proceso? Y resultó que en realidad la autoestima sí ayuda a superar la angustia y esto se demostró, por ejemplo, en que en 20 países se llevaron a cabo investigaciones que sí lo confirman, que de esta manera las personas reaccionan a la idea de la muerte, se agarran de su visión del mundo, de sus valores, y manifiestan incluso una hostilidad hacia las personas que critican su visión del mundo. O al revés, se atienen a algunas ideas opuestas, son hostiles hacia estas personas. También los científicos se interesaron por qué rasgos personales pueden influir la sensación de autoestima y las maneras de combatir la angustia de los pensamientos sobre la muerte. En uno de los trabajos demostraron que el miedo o la angustia pueden ser influenciados por la necesidad personal de la estructura. ¿Por qué me interesé por esta investigación? Porque me parece que yo tengo poca necesidad personal de la estructura, por eso me pareció interesante. Y como descubrieron los científicos, las personas que tienen un alto nivel de la necesidad personal de la estructura y dentro de este experimento se estimaba con los cuestionarios de preguntas del tipo, ¿qué tan importante es para usted que la vida cotidiana tenga un orden y una estructura? Y las personas para quienes sí es importante que tienden al orden y tienen necesidad de la estructura, son más propensos a reaccionar a las ideas de la muerte, fortificando la defensa de sus propias ideas, de sus opiniones, que son tradicionales para las estructuras sociales a las que pertenecen. ¿Cómo se valoraba eso? A las personas se les daban algunas afirmaciones relacionadas con la muerte, o sea, les provocaban estos pensamientos y después con la ayuda de los cuestionarios medían el nivel de la angustia. Entonces, las personas de bajo nivel de necesidad personal de estructura son más propensos a tener angustia como respuesta a una mención de la muerte y las personas que ven el mundo más estructurado son mejor defendidos de esta angustia. Es solamente uno de los aspectos de este tema. En general, es un tema muy amplio, pero no vamos a parar en aquello más porque el tema principal de nuestra charla de hoy, perdón, lo voy a minimizar.
Es la cuestión si los animales, o si podemos suponer que los animales en cierta medida, tenemos que decir, en cierta medida entienden lo que es la muerte. Puedes llevar a cabo un experimento pequeño. Pueden poner en el chat una respuesta corta a esta pregunta, si les parece que sí o si les parece que no. Si quieren, nos pueden poner algún comentario también. Primero voy a decir que no vamos a encontrar una respuesta inequívoca, esto lo puedo decir de antemano, pero vamos a pensar un poco y con algunas excusas vamos a llegar a una conclusión. Yo me basé mucho en el libro de Susana Musso, traducida al ruso, se publicó el año pasado en Rusia, que se llama La zarigüeya de Schrödinger, la muerte en el mundo de los animales. ¿Por qué se llama así? Vamos a saberlo al final. Y voy a citar bastante este libro. Y también de otras investigaciones también voy a poner las citas. ¿Qué es importante en el intento de responder a esta pregunta? Cuando empezamos a pensar qué pasa en los animales en cuanto a su idea de la muerte o de la mortalidad, nos basamos en nuestros propios conceptos sobre la muerte. Y es lo que se llama el antropocentrismo. Para nosotros es típico verlo todo desde nuestro punto de vista. Nosotros, ¿cómo vemos la muerte? A lo mejor nos acordamos de cómo enfrentamos la muerte por primera vez en la infancia o cómo se formó en nuestros hijos y cómo reaccionamos a la muerte desde el punto de vista de las emociones. Entonces existe el antropocentrismo intelectual cuando nuestra idea de la muerte la extrapolamos como un calco a los animales y ponerlos dentro de las medidas que tenemos nosotros los humanos. A lo mejor no es tan evidente, pero no es lo correcto. Los animales tienen que ser vistos desde otro punto de vista. Y aquí tenemos una serie de limitaciones. Tenemos que elaborar un concepto, lo que es la idea de la muerte en los animales. Y lo segundo es el antropocentrismo emocional, porque tenemos unas reacciones específicas y más generalizadas a la muerte y tendemos a buscar estas reacciones en los animales. De hecho, es lo que hacen varios científicos. Y los tanatólogos, o sea, los científicos que estudian la muerte, muchas veces buscan algunas señales de los animales en cuanto a la muerte, lo buscan en la reacción de los animales, en cómo reaccionan a la muerte de sus compañeros. Aquí hay una foto famosa de National Geographic. Es una fotógrafa que hizo en unos parques nacionales una foto así y los que observaban esta escena describían así. Normalmente los chimpancés son muy ruidosos, están ocupados de sus cosas y aquí dejaron todos los asuntos de todo lo que estaban ocupados, se pusieron silenciosos y con incomprensión y pena o por lo menos una especie de compasión estaban observando cómo a su compañero muerto estaban llevando los trabajadores de este parque nacional al lado de ellos. Hay varios, de hecho muchos testimonios de que los animales son capaces de sentir pena viendo la muerte de sus compañeros. La antropóloga Barbara King tiene un libro que se llama ¿Cómo penan los animales? Hay una charla en TED Talk donde habla de esto. Hay muchos ejemplos. Un ejemplo famoso que ella pone
es de dos elefantas, Grace y Leonor. Aquí están. En el momento en que Eleonora, sintiéndose mal, cayó y Grace intentaba levantarlo, una historia muy conmovedora de cómo los elefantes estaban sintiendo, estaban penando la muerte de su compañera, incluso de otras familias. Los elefantes se acercaban al cuerpo y esto se interpreta como la compasión, como la tristeza. Ahí se citan varias señales fisiológicas en los animales que están observando la muerte de un compañero. Por tanto, es una gran dirección de trabajos de tanatólogos que desde el punto de vista de las reacciones emocionales estudian el problema. En las reacciones emocionales que son típicas para los humanos, tratan de encontrar la confirmación de que los animales saben qué es la muerte, entienden qué es la muerte. Es un testimonio de cómo pueden vivir los animales la muerte de sus seres cercanos. Aquí tengo una referencia de un artículo, aquí están los datos en el que se describe cómo los gorilas salvajes reaccionan a la muerte de sus compañeros. Es un vídeo, enseña cómo un gorila bebé reacciona a la muerte de su madre. Un momentico, vamos a cambiar el inicio un poco. O sea, estudia muy minuciosamente el cuerpo, trata de cuidar el cadáver, lo abraza. Es decir, lo mismo, eso mismo que esperamos. Todo lo que nos es típico. Lo que queremos ver cuando se trata de la muerte de una persona cercana. Pero vamos a ampliar un poco los criterios para responder a esta pregunta que está en el título de nuestra charla, porque en realidad, primero, si hablamos del antropocentrismo intelectual, supone que para tener una idea de la muerte, de la mortalidad, uno tiene que poseer un intelecto bastante bien desarrollado y vemos que no es así. En segundo lugar, el antropocentrismo emocional supone que la reacción a la muerte tiene que ser la tristeza, la pena. En realidad, en el mundo animal, la reacción a la muerte puede ser emocional, pero no necesariamente de este tipo. Puede ser mucho más diverso que la pena y la tristeza. Vamos a ver primero dónde podemos poner el límite entre estos animales tienen la idea de la muerte y aquellos sí. Por ejemplo, las hormigas, que son unos insectos sociales, y como dicen los experimentos, primero, pueden entender que un compañero está en peligro, a lo mejor está dentro de una telaraña y se esfuerzan para salvarlo. Segundo, pueden distinguir una hormiga muerta de la viva y la sacan del hormiguero. Esto se llama necroforesis. Quiere decir esto que tienen la idea de la muerte. De hecho, entienden que, por ejemplo, un compañero está en peligro de la muerte en el segundo caso de que está muerto. Los científicos han demostrado que reaccionan en realidad a las señales químicas. En el primer caso hay cierta sustancia que exhala la hormiga que está en peligro. En el segundo caso, el cadáver de la hormiga también
suelta una sustancia, es lo que sienten las hormigas. Si, por ejemplo, ponemos una gotita del ácido oleico a una hormiga viva, el resto de las hormigas van a sacarla del hormiguero, aunque se resista muchísimo, van a seguir haciéndolo, realizando este programa porque esta es la idea de la muerte. En este caso, es una reacción estereotipada y no flexible, reaccionan una señal química, por tanto, no tienen la idea de la muerte. Y podemos delimitar las reacciones a la muerte como estereotipadas y cognitivas. Las primeras son innatas, las segundas aprendidas, las primeras rígidas, es decir, se realizan conforme a un programa que existe a partir de alguna señal relacionada con los sensores concretos. Las segundas son flexibles, pueden empezar o terminar de manera deliberada por un ser. Las primeras son automáticas. Tenemos la señal, realizamos una acción. Las segundas están bajo el control cognitivo. En el primer caso, en el caso de las reacciones estereotipadas, un mismo ser realiza las mismas reacciones siempre y diversos seres, diversas unidades siempre tienen la misma reacción como las hormigas. En el caso de las reacciones cognitivas, un mismo animal puede mostrar reacciones diferentes en diferentes casos, como los primates. Si se muere uno de los suyos, puede reaccionar de manera diferente si son dos miembros diferentes de una familia. Y bueno, los primates diferentes también pueden tener reacciones diferentes. Y las primeras son adaptivas y las segundas no obligatoriamente. Esto no quiere decir que unas especies solo tienen reacciones estereotipadas y las otras solamente cognitivas. Dentro de una especie pueden combinarse los dos tipos. Existe, por ejemplo, una especie de necroforesis cuando los animales intentan hacer un hoyo para un cadáver de uno de los suyos, también reaccionando a una especie de señal química, pero si ven que este que consideraba muerto da señales de la vida, no van a enterrarlo ya. Nosotros también tenemos reacciones estereotipadas a la muerte. Aparte de la necroforesis, la segunda reacción estereotipada es la necrofobia, cuando nos da miedo y, y nos da repugnancia cualquier señal de un cuerpo muerto. También es una reacción estereotipada a la muerte, pero tiene una función adaptativa. Ahora sí sabemos que existe un límite entre dos tipos de reacciones. Y si una especie muestra solamente las reacciones estereotipadas, entonces le negamos ya la idea de la muerte. Entonces esta especie no tiene la idea de la muerte. Ahora vamos a definir los marcos del concepto que puede considerarse la idea de la muerte en los animales. Si no extrapolamos nuestra idea, si no calcamos nuestro concepto, Susana Monzón propone ver los componentes de la idea de la muerte para ver cuáles tienen que ser obligatorias en un animal para decir que sí, este animal tiene la idea de la muerte. Las dos primeras componentes es la no funcionalidad y la irreversibilidad, es decir, la muerte cesa todas las reacciones y los muertos no vuelven a la vida. Pero tenemos que decir que incluso aquí podemos discutir, porque en varias culturas el cese de las funciones mentales
no se considera una señal de la muerte. Perdón, de las funciones fisiológicas. Las fisiológicas cesan y las mentales a lo mejor no. Aquí todo es muy equívoco, pero son dos componentes básicas de la idea de la muerte. También uno de estos componentes es la universalidad. Todo el mundo se muere. Nosotros también vamos a morirnos. Un animal es consciente de la muerte inevitable, de que hay también causas que llevan a esto, y también un rasgo de la muerte es que es imprevisible en la mayoría de los casos. Estos dos componentes, lo no funcional y lo irreversible, son básicos, son obligatorios para que podamos hablar de que un animal o una especie tiene la idea de la muerte. Porque aquí podemos reflexionar. El hecho de que este concepto no se divulgue a todos, si no hablamos de lo universal, esto no quiere decir que un animal no entienda que otro animal esté muerto, no está funcional y irreversiblemente infuncional. De la misma manera, si un animal no sabe que él mismo va a morir, no quiere decir que no pueda entender que otro animal está muerto. Por ejemplo, en los niños puede estar presente un concepto de la muerte, pero a lo mejor no tienen acceso todavía a la idea de su propia mortalidad. Lo mismo podemos decir de lo inevitable, lo causativo, lo impredecible. Así tenemos que ver si están las dos cosas básicas, los dos componentes básicos en la idea de la muerte, la supuesta idea de la muerte de los animales. Si pueden definir lo no funcional de un cuerpo y lo irreversible de esto. Así Musso formula el concepto mínimo de la muerte. ¿En qué caso podemos adjudicarle a un animal el concepto de la muerte? No con la probabilidad de 100%, pero una bastante alta. Este animal puede distinguir los muertos y los vivos. ¿Qué es un animal muerto? Es un animal muerto de que puede tener algunas funciones típicas también para los vivos. O sea, un animal tiene que entender que este objeto ha estado vivo y ahora está muerto. Pero este objeto ahora ya no tiene una serie de funciones características para los vivos y no se pueden recuperar estas funciones. Para esto, dice Musso, un animal necesita poseer las siguientes capacidades: un alto nivel de cognición, tienen que tener la posibilidad de recibir una experiencia relacionada con la muerte y también tener una serie de reacciones emocionales. O sea, el ámbito emocional también tiene que estar altamente desarrollado. Entonces, usando esta tríade de las capacidades, podemos intentar buscar qué especies potencialmente pueden formar la idea de la muerte. En algunos casos, la experiencia puede sustituir la falta de las capacidades cognitivas o, por ejemplo, emociones. También es una cuestión de en qué medida tenemos un otro componente, pero en general un animal tiene que tener un plazo bastante prolongado de la vida. Tiene que tener tiempo para recibir la experiencia sobre la muerte de un compañero suyo de su especie. Tienen que tener las capacidades cognitivas, aunque sean mínimas, para llegar a las conclusiones a base de lo que se observa.
Y algo que propicia el desarrollo de la esfera social es la sociabilidad. Sobre todo son los animales sociales que están dentro de una sociedad y que forman unos vínculos complejos con sus compañeros, son los que pueden tener la idea de la muerte. Y también para los que es típica la estrategia K de la multiplicación. Es cuando se tienen pocos cachorros, pocos hijos y se cuidan estos hijos durante mucho tiempo. Esto propicia un vínculo más fuerte emocional, como en el video que acabamos de ver. Pues, esto también lleva a unas reacciones más expresadas, emocionales hacia la muerte y la adquisición de la idea de la muerte. Por eso vamos a hablar sobre todo sobre los primates y varias especies más pueden ser candidatos convenientes para darles la idea de la muerte, los elefantes, los cetáceos, pero no solamente. Ajá. Primero, para hablar de que una especie puede tener el concepto de la muerte, tenemos que estar seguros de que tiene la idea de la funcionalidad de los vivos. Es decir, que pueden distinguir un vivo y un muerto. Y esto está probado. Es una capacidad altamente desarrollada en el mundo animal, no solamente los mamíferos, sino también las aves. Y con diferentes métodos experimentales esto está demostrado. Por ejemplo, cuando a los animales se les proponía ver un movimiento biológico y no biológico. Por ejemplo, así. Bueno, es un movimiento lento. Entonces, en la mitad de la izquierda están dos puntos que se mueven como si una persiguiera a otra. Es un modelo del movimiento biológico y en otra parte es un movimiento caótico. Y los animales, igual que los humanos, tienden a observar más el movimiento que les parece la persecución de un objeto. Además, tienen reacciones más expresadas al movimiento biológico cuando se modela mediante unas pautas de puntos o repiten el movimiento biológico de, por ejemplo, un pájaro, un mamífero, o los puntos pueden moverse caóticamente. Y entonces la reacción es más en el caso del movimiento biológico. Y es una capacidad innata, como se ha demostrado en polluelos. Si no tienen ningún estímulo visual desde la infancia, en todo caso, van a reaccionar más. El movimiento biológico es una capacidad muy arraigada, innata, de distinguir lo muerto de lo vivo. Además, los animales tienden a formar diferentes expectaciones en función del objeto, en función de que se lo consideran muy vivo o muerto. Por ejemplo, hay un experimento con pájaros donde se estiman las reacciones. Se esperaba el movimiento de objetos inanimados, por ejemplo, palos, y los pájaros reaccionaban con un susto. No esperaban que estos objetos iban a moverse, aunque también se les enseñaba serpientes, pero tenían más susto de un palo que se mueve. Aquí tenemos entonces unas premisas bastante convincentes para decir que los animales pueden distinguir entre lo vivo y la muerte. Es algo muy adaptivo y en muchos casos ayuda a sobrevivir. Además, lo segundo, además de que hay que distinguir lo vivo de lo muerto,
también hay que tener la idea de la no funcional de los cuerpos muertos. Es decir, distinguir algo que fue vivo y se convirtió en muerto de lo que sigue vivo. El ejemplo más simple es un animal que está dormido, animal que está muerto. Los dos no son funcionales en este momento, pero es un tipo diferente de la no funcionalidad. Y los científicos suponen que este conocimiento, esta capacidad de distinguir los dos estados, está presente en muchas especies, pero no como un conocimiento implícito cuando uno puede nombrar las señales y distinguir de manera verosímil, sino como una capacidad implícita de distinguir lo vivo de lo muerto. Además, es una distinción bastante radical porque los muertos no hacen lo que hacen los vivos y también hacen lo que los vivos no hacen. Tienen un olor, por ejemplo, se ven de otra manera y esto puede percibirse con varios órganos, con varios sentidos. Si se tocan, son distintos, si se ven, son distintos, si se huelen, son distintos, no están vivos. Y las observaciones muestran que investigando precisamente los cuerpos muertos, sus compañeros vivos activan todas estas modalidades. Porque en el video que vimos es importante el contacto de tacto de un hijo con su madre. A lo mejor no es el testimonio de la pena y la tristeza, sino el estudio de un cuerpo muerto para establecer la no funcionalidad de ese cuerpo. Pero también se observa que después de establecida esta no funcionalidad, la interacción no es como con los vivos. Esto se ve en las observaciones de cómo los primates, por ejemplo, al investigar un cuerpo muerto, lo abandonan sin esperar que este cuerpo vuelva a la vida o manifieste la funcionalidad de un organismo vivo. O sea, se han convencido de que este cuerpo está muerto y luego, ya sin dudarlo, abandonan el cadáver, aunque sea una madre, abandona a un hijo. Es lo más frecuente que podemos observar en la naturaleza, la interacción entre padres e hijos, en el caso de los primeros o los segundos. Entonces, se ha visto que las madres abandonan a sus cachorros. Durante algún tiempo siguen interactuando, pero al convencerse de que están muertos, ya sin dudar los abandonan. Y esto se interpreta como la comprensión de lo irreversible y lo no funcional de un cuerpo. Otro testimonio de que los animales no esperan la funcionalidad de los vivos en los muertos es la tanatosis. Y aquí es cuando llegamos a la zarigüeya de Schrödinger. La tanatosis es una capacidad de las zarigüeyas o tlacuaches, o sea, fingen su propia muerte, lo hacen de manera virtuosa, son completamente inmóviles, les sale la lengua, los ojos se vuelven como de cristal, bajan la temperatura del cuerpo. Y bueno, hacen sus necesidades fisiológicas en este momento y también sale de ellos una sustancia que les hace oler como un cadáver. O sea, es una ilusión completa. De la muerte no se mueven, no reaccionan. Al roce uno puede levantarlo por la cola, es una ilusión completa de la muerte. Es un programa innato en ellos, no lo aprenden durante la infancia. Pero
cómo este programa evolucionariamente se ha fijado, no solamente en los zarigüeyas, una especie de serpientes también pueden dar este espectáculo. Es decir, que desde el punto de vista de la evolución, esto, digamos, ha tenido demanda. Esta capacidad ha tenido demanda. Los posibles depredadores que podrían ser amenaza para estas especies reaccionaban a este show como era esperado. Es decir, entendían que aquel animal no era funcional y como todos nosotros tenemos una repugnancia innata a los cadáveres, bueno, sin tomar en cuenta los buitres, y entonces en el momento en que se veía que era un cuerpo muerto, lo dejaban en paz. Y una zarigüeya, cuando veía que ya no había peligro, volvía como si nada a su estado normal. Si se desarrolló esta reacción de defensa, podemos suponer que los posibles espectadores de este show sí podían distinguir lo vivo de lo muerto, es decir, tenían la idea mínima, el concepto mínimo de la muerte. Otro testimonio, a lo mejor un poco triste, de que los animales tienen la idea de la muerte es el asesinato pensado que está descrito en la literatura tanatológica, infanticidio, es decir, el asesinato de los cachorros, que está divulgado en varias especies en el mundo animal. La caza en los depredadores, aunque aquí en medida menor podemos hablar de lo prepensado. El asesinato de chimpancés cuando matan no para conseguir comida, sino pueden ser combates por el territorio, por ejemplo, y a veces los científicos describen casos de enfrentamientos que no tienen que ver con la defensa del territorio. Es pura agresión por agresión. No solamente en los chimpancés se describen también en las orcas e incluso en los delfines. Esta conducta sí se da y se han descrito casos así. Por lo cual podemos hacer la conclusión de que si los animales se comportan de esta manera, por ejemplo, los chimpancés o los delfines forman grupos y proceden en grupo. No es una agresión impulsiva. Es decir, tienen un objetivo que consiste en llevar a un animal, si volvemos a los términos de antes, de la clase de los vivos a la clase de los muertos. Lo cual quiere decir que tienen la idea, el concepto de la muerte. Voy a ver cuánto tiempo nos queda. De esta manera, puedo decir que el concepto mínimo de la muerte es algo, sí, típico para los animales, por lo menos algunas especies. También podemos hablar del concepto ampliado de la muerte. Si volvemos a los componentes de la muerte, podemos pensar si los animales pueden estar conscientes de lo causativo y lo universal de la muerte, y si existen confirmaciones de aquello, porque cuando los animales, los monos, observan perecer a algunos de sus compañeros, caerse de un árbol, por ejemplo, o después de un ataque de depredadores, saben que está muerto, pero también
pueden establecer el vínculo asociativo entre el hecho y lo que lo precede porque tiene un nivel suficiente de las funciones cognitivas. Y si establecen esta asociación, aquí está la causatividad. El hecho A, caer del árbol, lleva al hecho B, la muerte. Pero un animal no puede tener ningún provecho de los acontecimientos que no tienen que ver con él personalmente. Lo provechoso sería extrapolar esta experiencia a sí mismos. Si esto le pasó a mi compañero, el hecho A llevó al hecho B la muerte, con cierta probabilidad puede pasarme a mí también. Y en este caso es una construcción mucho más adaptiva. Como resultado de esta generalización, un animal, aunque sea parcialmente, puede estar consciente de su propia muerte o de lo universal de la muerte. A lo mejor no yo mismo, pero los otros sí pueden perecer también y con cierta probabilidad yo también. Aquí no está todavía lo inevitable, pero sí lo universal. Y esto nos enseña el resultado de varios experimentos. Por ejemplo, en Guinea se observó cómo los chimpancés intentaban desactivar las trampas porque la gente local pone trampas y chimpancés muchas veces caen en ellas, lo cual lleva a lesiones o muerte. Y al haber recibido esta experiencia, saben que es algo que puede llevar a la muerte de sus compañeros e intentan desactivar las trampas. Se observaron 6 intentos y en 2 casos los chimpancés sí pudieron desactivar las trampas. No es el único testimonio. Hay una serie de trabajos que dice que incluso las cornejas en varias situaciones pueden hacer la conclusión de que ciertas circunstancias pueden ser peligrosas y la consecuencia de una u otra situación puede ser la muerte. Sienten el peligro de ciertas situaciones. Así podemos afirmar que la causatividad y la universalidad de la muerte puede ser comprensible para los animales, pero en cuanto a la inevitabilidad y lo impredecible, parece que son conceptos demasiado complejos que los animales probablemente no son capaces de dominar. Y para el momento no podemos suponer que tengan una comprensión estable de su propia mortalidad. No podemos afirmarlo de manera inequívoca. Aquí me provoca decir esto es nuestro privilegio, pero no es un privilegio, es nuestra carga con la que pagamos nuestra humanidad, nuestras capacidades cognitivas altas y todo lo que supone, todo lo que supone tener que ver con el Homo sapiens. Gracias. Aquí va a ser todo. Muchas gracias por su atención.